Muchas gracias. En primer lugar, daros los buenos días a todos. Me alegro mucho de veros. Y me alegro mucho de ver a muchos hermanos y hermanas que hacía tiempo que no veía y por las razones que todos sabemos, pues con cuentagotas nos hemos visto. Así que es un gozo también ver que el Señor nos va cuidando, que nos va ayudando y que nos está sosteniendo en esta situación. Y antes de empezar, como ha dicho Rubén, a ver la carta que nos toca hoy, que es la carta a la ciudad de Sardis, quería también saludar a los hermanos y hermanas que están en sus casas, que no han podido venir en esta mañana, daros recuerdos, mandaros un abrazo virtual que os llegue de todos nosotros y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Que sea el Señor el que hoy nos hable a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y Señor y Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos da vida, Señor, que nos enseña. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el tesoro más grande, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor, y a vivirla cada día, Señor. Y te adoramos, te alabamos. Y como acaba de decir nuestro hermano, gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por cómo tú la cuidas. Gracias por cómo tú la preservas a pesar de los ataques y a pesar de las dificultades, Señor. Tú la sostienes, Señor. Y te quiero dar gracias por esta iglesia de Paseo de la Estación, en Salamanca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy nos toca la carta a la ciudad de Sardis. Es una de las cartas más breves de las 7 cartas a las iglesias, pero no por ello quiere decir que no tenga mucho contenido. Es muy breve, pero tiene mucho que decir esta carta. Vamos a ir al capítulo 3 de Apocalipsis y voy a leer del versículo 1 al versículo 6, que es la extensión de toda la carta. Repito, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando leía la carta a Sardis, me imaginaba a los ancianos o las personas responsables de esa iglesia, cuando recibieron la carta de Juan, y al leer el primer versículo, que dice: Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y estás muerto. Qué impresión más grande, ¿verdad? ¿Te imaginas recibir la carta de alguien y que te diga estás muerto? Es duro, ¿verdad? A veces nos cuesta escuchar palabras duras. Yo por lo menos. Nos cuesta escuchar palabras duras. Pero son las palabras, son realidades. Y es la realidad. Como decía Rubén, estas cartas son para animar a las iglesias y en el caso de Sardis yo diría para hacer una reanimación cardiovascular. Porque estaba muerta. Estaba moribunda. No sé si habéis visto alguna vez a una persona que le están reanimando el corazón o a un animal que le das calor y vuelve a la vida, ¿verdad? Pues eso es lo que estaba tratando de hacer Dios con esta iglesia. Reanimarla, volverla a dar vida, porque estaba absolutamente muerta. Y para conocer la iglesia de Sardis, vamos a conocer un poquito también la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis pertenecía a la provincia romana de Asia. Sería lo que es actualmente Turquía occidental
¿de acuerdo? Fue capital del antiguo reino de Lidia. Fue una ciudad muy próspera y rica. Pues tenía yacimientos de oro, por ejemplo, y era un lugar como de cruce de caminos de los comerciantes. Dicen los historiadores que ahí se acuñaron las primeras monedas en el primer milenio antes de Cristo, y fue en su origen una fortaleza absolutamente inexpugnable. Pero en el año 546 los persas, liderados por Ciro, y en el 414 Antíoco IV saquean la ciudad. Digamos que nunca llegó a ser la ciudad lo que había tenido en el pasado. Era como una ciudad que estaba en decadencia, que había vivido una época gloriosa económicamente, con mucha influencia, pero que no vivía su mejor tiempo. A partir del siglo III a.C. hubo una comunidad muy próspera, una comunidad judía, y en el siglo I pues, se fundó la comunidad cristiana. Según algunos estudiosos, aunque no viene aquí, no se cita explícitamente, esta iglesia estaba impregnada del espíritu de la ciudad. Se cree que no tenía ningún avance esta iglesia, no tenía ningún fruto, por eso es una iglesia muerta. Esta iglesia se cree que se diluyó en su conducta y se adulteró con otros cultos, con la idolatría a dioses paganos, en este caso a idolatría a divinidades romanas. Pero mi pregunta en esta mañana es ¿cómo es una iglesia muerta? Como esta iglesia de Sardis. ¿Cómo sería una iglesia muerta? ¿Nos lo podríamos imaginar? Pues la primera característica que vemos es que una iglesia está muerta cuando no se predica lo más importante, que es la palabra de Dios. Y no solo no se predica, sino que no se vive la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios no es solo un conocimiento intelectual, es una experiencia que da vida, ¿verdad? Dice la misma palabra que la palabra es viva y eficaz, y no hace falta que yo os lo diga. Seguro que vosotros habéis experimentado que la palabra tiene poder, ¿verdad? ¿Tiene poder la palabra de Dios en vuestras vidas? ¿Habéis experimentado ese poder? Muchas veces, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. Hace unos años yo trabajaba en un colegio en Madrid y en el recreo yo estuve leyendo la Biblia y luego tuve clase con los niños y un niño me dijo, Pedro, ¿tienes una Biblia? Y digo, sí, ¿conoces la Biblia? Y le dice, sí, dice, mis padres son evangélicos. Digo, qué bien. Y a la semana siguiente tuve una tutoría con el padre de este chico. Digo, ¿cuánto me alegré de ver de que tu hijo reconocía la palabra de Dios, reconocía la Biblia? Y me entristecí cuando su padre me dijo, bueno, la Biblia está muy bien, pero nosotros también creemos en otro tipo de experiencias que te ayudan, a otro tipo de revelaciones. Y yo la verdad es que me quedé estupefacto y le dije, pues para mí la palabra de Dios es mi guía, no hay otra. No hay ninguna filosofía que pueda estar a la altura de la palabra de Dios. Ni siquiera, más que no pueda estar a la altura, que no tenga el poder y la vida que nos da la palabra de Dios. No hay ninguna tradición que pueda llegar ni a los tobillos de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo y de todos. La misma revelación salida de la boca de Dios. Luego, una de las características de que una iglesia está muerta es que no vive y no conoce la palabra de Dios. Una iglesia está muerta cuando no ora. El 5G de los cristianos, la oración. Sin oración estamos desconectados. Sin oración no tenemos comunicación con nuestro Padre. Una iglesia está muerta cuando el Espíritu Santo no mora en el creyente. La obra del Espíritu Santo no es solo exterior, ¿verdad? No es solo un espectáculo, como algunos lo quieren ver, o hacer milagros, que yo no digo que se puedan hacer milagros, pero la obra del Espíritu Santo es una obra interior, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza. El Espíritu Santo nos controla a nosotros mismos, ¿verdad? Nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Nos ayuda a orar, intercede, nos redarguye, nos hace más parecidos a Jesús. Nos capacita para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es básico. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Así que andemos y andamos por el Espíritu, no andamos conforme a las obras de la carne, que es lo que le pasaba a los creyentes de la iglesia de Sardis. En Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo me pregunto esta mañana, ¿a qué venimos a la iglesia? Alabar a Dios, ¿verdad? Adorar a Dios, alabar a Dios. Él es el objeto de nuestro culto, Él es el todo en nuestras vidas. Vemos en la actualidad, tristemente, que hay muchas iglesias que están preocupadas por entretener a sus feligreses pues con filosofías, con actividades, muchas actividades, pero todo esto va encaminado también a escuchar lo que uno quiere oír, ¿no? No tanto a servir a Dios, sino como a servir a los hombres. He hecho un pequeño listado, entendedme lo que quiero decir, porque es metafóricamente hablando, y mi listado se llama ¿Cómo matar a una iglesia? ¿Cómo matar a una iglesia? Repito que es metafóricamente hablando, no vamos a matar a nadie, ¿vale? Sino cómo se debilita una iglesia, cómo una iglesia se hace más débil, cómo una iglesia se hace menos poderosa. No vengas. Bueno, aquí habría que hacer un apartado COVID. Puedes no venir y verlo desde casa, ¿vale? No vengas, y si vienes, ven tarde. Ven de mal humor, y si puedes, intenta pasar desapercibido y no saludar a nadie. No aceptes una responsabilidad en la iglesia, ni una tarea. Vale más criticar a los demás que servir. No cantes, no ofrendes, no compartas lo que el Señor está haciendo en tu vida. No animes a los que tienen una responsabilidad o un ministerio y les compartas lo que ha tocado tu corazón con lo que ellos han compartido. No hagas nada para ganar almas, no invites a nadie a la iglesia. Si puedes, relaciónate con los que te caen bien o los que son de tu misma situación social o con los que tienes sintonía personal, ¿no? Sé indiferente e insensible hacia las necesidades de tus hermanos y tus hermanas. Esto es un modelo, ¿verdad? Es el modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Lo vamos a llamar así, un cristianismo inofensivo. Ahora está de moda, los más jóvenes lo sabéis, esto sería un postureo de cristianismo. Postureo. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Sí, por fuera muy bien, ¿eh? Pero estás muerto. Por dentro no hay nada. Estás vacío. Estás vacía, Sardis. En el versículo 2 y el versículo 3 vemos unas exhortaciones que el Señor hace a la iglesia de Sardis. La primera de ellas es: sé vigilante. Sé vigilante. No sé si os he comentado antes, que la ciudad de Sardis había sido tomada 2 veces. ¿Os acordáis? Bueno, pues había sido tomada de la siguiente forma. La primera vez, en el 546 a.C., la ciudad era casi inexpugnable, tenía una muralla impresionante. Los habitantes de Sardis vivían muy seguros, vivían muy cómodos, porque sabían que era una muralla mejor que la muralla de Ávila, seguro. Bueno, pues un soldado que estaba en la parte más alta de la muralla se le cayó el casco, esto es verídico, y bajó a por el casco. Y cuando bajó a por el casco, ¿sabéis lo que hizo? Les enseñó a los persas el lugar por donde entrar a la ciudad. Los persas que estaban allí acechando, diciendo, ¿por dónde entraremos? Vieron la fisura que había en la ciudad y entraron. Y a veces en nuestra vida el enemigo está estudiando nuestras fisuras, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras propias fisuras. Empieza por una pequeña abertura y el enemigo entra y la hace más grande y saquea la ciudad, destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, destruye nuestro entorno, nos destruye a nosotros mismos. Así que el Señor sabía lo que le estaba diciendo a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, no vuelvas a caer. Por cierto, la segunda vez que saquearon la ciudad, entraron por el mismo sitio, porque sabían que ahí estaba el punto débil. Y el enemigo conoce nuestro punto débil. Así que nosotros, la actitud del creyente es, por muy
buenos creyentes que seamos, estar alerta, ¿verdad? Ser vigilantes, cuidado con que Satanás está acechando y a veces conoce nuestra debilidad. Le enseñamos la grieta por donde tiene que entrar. Por eso acabamos de ver en una canción de los niños que Dios es amor, pero es justo. Y no tendrá por inocente al culpable también. Tenemos que acabar con el pecado en nuestras vidas, echarlo de nuestras vidas. Ser tolerantes con todo lo que queráis, pero no podemos ser tolerantes con el pecado en nuestras vidas, ni en las vidas de los que están a nuestro alrededor. La segunda exhortación es acuérdate. Yo la verdad tengo que confesar que tengo un grave problema, porque me olvido de muchas cosas y mi mujer me tiene que estar recordando muchas cosas. Y es un ejercicio que a veces intento hacer conscientemente, pero reconozco que a veces me cuesta. ¿Os suenan estas letras de este himno? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. ¿Os suena de algo? ¿De una canción, puede ser? ¿Un himno? ¿Sabéis quién lo compuso, verdad? Lo hemos dicho muchas veces. John Newton, que fue un hombre que se dedicó a la trata de esclavos y a vivir una vida apartada totalmente de Dios. Volvió a Inglaterra y conoció a Cristo. Y en el escritorio de John Newton, donde él escribía algunos de los mejores himnos de la historia del cristianismo, tenía escrito este versículo, en Éxodo 24:22. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. El mejor compositor de himnos cristianos de toda la historia, probablemente. Bueno, es el Espíritu Santo, por supuesto. Pero él tenía esa cita. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho. No importa dónde estás ahora. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Acuérdate de dónde estabas cuando no conocías a Cristo. Somos inmerecedores de su gracia. Siendo pecadores, Él murió por nosotros, se hizo justicia para nosotros. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, acuérdate. La tercera exhortación, guarda lo recibido y oído. Muchas veces somos tendentes a que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y mi pregunta para vosotros es, ¿dónde guardáis vuestra Biblia? ¿En la mesilla? ¿En el comedor? Puedes tener varias Biblias. Hace unos años leí el testimonio de una mujer, una creyente en China, que con la revolución comunista quemaron todas las Biblias. ¿Y sabéis lo que decía esta mujer? Me impactó muchísimo, porque decía, no importa que nos quemáis las Biblias, porque ¿sabéis dónde tenemos las Biblias? En nuestro corazón. En nuestro corazón. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que ¿dónde guardamos la palabra de Dios? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Si lo guardamos en nuestro corazón, no se nos va a olvidar. Luego vamos a repetir esas tres exhortaciones. La primera, sé vigilante. La segunda, acuérdate de lo recibido y oído y guárdalo. Y la tercera, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Dejar de ser como uno es, ¿verdad? Querer cambiar. Dejar de vivir como vives. Abandonar aquello que te destruye. Reconocer que vas por mal camino y querer cambiar. Es una decisión personal, ¿eh? El arrepentimiento es una decisión personal. El Señor no pone a nadie una pistola en la cabeza para arrepentirse. El arrepentimiento nos lleva a una transformación de nuestros pensamientos, de nuestra forma de vivir, de nuestras motivaciones. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego el Señor está alentando y exhortando a la ciudad a la iglesia de Sardis, a arrepentirse, a abandonar el pecado, a cambiar sus pensamientos, sus motivaciones.
Por último, hay una advertencia final que dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios es preventivo, nos previene, pero también es correctivo, no lo olvidemos. Al que ama, disciplina. Y como hemos dicho antes, no tendrá por inocente al culpable. Winston Churchill, primer ministro británico de los años 40, antes del bombardeo alemán de la Segunda Guerra Mundial sobre Inglaterra, les dejó un mensaje a los ingleses que nos ha quedado hasta hoy, que dice: les debo dejar una palabra de advertencia. Lo que sigue a la cobardía y a la traición es la confianza excesiva que nos lleva a la pereza. La pereza es el peor de los crímenes de guerra. A veces pensamos que con venir, el domingo a la iglesia ya está todo arreglado, ¿verdad? Está todo solucionado, ya somos buenos creyentes, pero no basta con eso. A veces el exceso de confianza nos lleva a la pereza espiritual, a la ociosidad, y eso debilita mucho a la iglesia. Yo tengo que confesaros que con este tiempo del COVID también no ha sido un tiempo fácil, porque todos hemos experimentado el desánimo, ¿verdad? La falta de contacto con nuestros hermanos, nos falta algo. Y es verdad, yo tengo que confesaros que he experimentado esta pereza espiritual. No te apetece a veces leer la Biblia, ¿no? No te apetece. Tampoco puedes tener un tiempo para estar con tus hermanos y hermanas, compartir, fortalecerte, ¿no? Sí es verdad que en los cultos han sido maravillosos poder estar de manera online, ¿no? Pero como que te falta algo. Yo no sé si vosotros lo habéis vivido, pero es mi experiencia y sobre todo esos 3 meses que estuvimos confinados totalmente, pues fueron duros, ¿no? Fueron duros, pero tenemos que hacer el esfuerzo con la ayuda del Señor de vencer esa pereza espiritual y de estar activos. En el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En todas las iglesias a lo largo de la historia ha habido un remanente fiel. Un remanente que no se ha dejado infectar por un virus peor que el coronavirus, que es el virus del pecado y el virus de estar apartado de Dios. Ese sí que es letal. Mi pregunta para nosotros es: ¿nos dejamos influenciar por el pecado que está a nuestro alrededor? ¿Nos dejamos influenciar por lo que piensa la gente o lo que dice? Dice Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, como novia adornada con sus joyas. Qué hermoso, ¿verdad? Mi pregunta es: ¿somos merecedores de tan alta honra, de tan alto regalo? El Señor nos ha vestido con vestiduras de salvación. Nos rodea con un manto de justicia. Como un novio me atavió y como una novia adornada con sus joyas. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que el deseo del Señor para su iglesia, para cada uno de nosotros. El versículo está relacionado con el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El primer año que estuve viviendo en Salamanca, fui a una de las facultades y vi algo que yo desconocía, que es que los nombres de los que se habían doctorado en la universidad estaban grabados perpetuamente en una piedra de Villamayor. Yo no sabía lo que era la piedra de Villamayor y me parecía increíble. Digo, madre mía, aquí está la firma, digamos, que se llama el Vítor, de una persona que hizo el doctorado aquí hace 200 años, hace 150 años, y aquí sigue. Y lo que nos está diciendo el Señor es exactamente lo mismo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor no borrará nuestros nombres del libro de la vida si permanecemos en Él, si confiamos en Él y permanecemos fieles a Él. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay 2 cosas que quería destacar de estos últimos 2 versículos, que es que con todo lo muerta que está la ciudad de
iglesia de Sardis, el Señor no se ha olvidado. El Señor no se ha olvidado de los que permanecen fieles. Y no se han dejado contaminar por el pecado. A veces, yo personalmente, somos muy influenciables. Y nos dejamos influenciar a veces incluso por muchas cosas, ¿no? Pero es importante permanecer, como acabo de decir, permanecer fieles. Y la segunda cosa que quería destacar es que el Señor, con todo lo mal que lo estaban haciendo en Sardis, se estaba mostrando misericordioso. Señor, dice el Salmo 86:15, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor todavía estaba teniendo esperanza en esta iglesia que estaba ya muerta. Ese es nuestro Dios. Cuando estemos en la presencia del Señor con vestiduras blancas, adorándole delante de sus ángeles, hay algo que nosotros vamos a tener que los ángeles ni siquiera van a tener. Nosotros podemos alabar a Dios por su misericordia, pero los ángeles pueden hacerlo. Los ángeles adorarán a Dios por muchísimas cosas, pero no por su misericordia, porque no han sido pagados y rescatados con la sangre de su Hijo, más preciosa que es la de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa adoración? ¿Cómo va a ser esa adoración delante de la presencia del Señor? La verdad es que cuando llego a este final de este pasaje, realmente es el fin y la meta de todos nosotros, ¿verdad? Tener a Cristo cara a cara, estar delante de Él por la eternidad, alabándole, adorándole. ¿Podéis imaginar algo mejor? ¿Podéis imaginar algo mejor? Esa es nuestra aspiración. Esa es nuestra meta. Y con la ayuda de Cristo vamos a estar ahí, delante del Señor, eternamente. Así que, para terminar y para concluir, cuando leía este mensaje a Sardis, pensaba, Señor, gracias por no ser como los cristianos de Sardis. Pero automáticamente me daba cuenta de que como hay una fisura en mi vida, no voy a ser como los de Sardis, voy a ser peor que los de Sardis. Por eso el Señor nos llama en esta mañana a no acomodarnos. El Señor nos llama en esta mañana a estar alerta. El Señor nos llama en esta mañana a arrepentirnos si hay que arrepentirnos. Nos llama a acordarnos y nos llama a guardar lo recibido y lo oído. Y ya para terminar, quería pedirle al Señor en oración, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Celestial, gracias por estas palabras que nos tocan a todos en alguna manera, nos tocan a cada uno de nosotros. Gracias porque si estamos de pie es por tu fidelidad y por tu misericordia. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que si hay cosas en nuestro corazón que como creyentes o en nuestra vida que nos apartan y nos alejan de ti, Señor, que las quites y que nos ayudes a apartarlas de nuestra vida para estar en plena comunión contigo, Señor, y para tener todavía más seguridad de poder estar algún día en tu presencia cara a cara. Señor, te pedimos que la ciudad de Salamanca conozca tu nombre. Te pedimos que nuestros vecinos y amigos que no te conocen conozcan tu nombre, Señor. Te pido que nos des un corazón despierto y activo para darte a conocer, Señor. Y gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque siempre pones tu esperanza en nosotros, aunque a veces vamos por caminos equivocados. Tu fidelidad y tu paciencia es muy grande, Señor. Así que, Padre, ayúdanos siempre a confiar y a ser fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.